Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una conversación dentro del ciclo En Persona. Hoy día nos vamos a trasladar a la austral ciudad de Punta Arenas, que está viviendo un momento difícil en el curso de esta pandemia. Y por lo tanto le vamos a mandar un saludo muy afectuoso a todos los puntarenenses, a todos los habitantes de esa hermosa Patagonia chilena. Y nuestro invitado es de Punta Arenas, de la Patagonia, ese es su origen. Y por eso quiero partir leyendo un poema de un poeta de Punta Arenas, Rolando Cárdenas, en un hermoso poema que se llama Regreso. Y dice: un día regresaremos a la ciudad perdida, como las estaciones todos los años, como una sombra más en las tardes, preguntando por antepasados o por el río en cuyas aguas se quebraba el cielo. Serán invierno para revivir mejor los grandes fríos, para ver de nuevo el humo negro de los barcos cortando el aire, para escuchar en las noches los pequeños ruidos de la nieve. Nos sentaremos a la mesa como si tal cosa, a probar el pan de otros días. Un pájaro que cruce por la ventana nos hará pensar en el bosque de pinos donde el viento se revolvía furioso. También preguntaremos por antiguos amigos, pensando quizás en el rostro de alguna muchacha. Aún existirá el boliche donde se reunían viejos campesinos. Nos invitarán a beber y a conversar asuntos que nadie olvida. El tiempo no es más que regreso a otro tiempo. Todos nos reuniremos alguna vez bajo tierra. Alguien nos reconocerá a la vuelta de una esquina. Será como venir a saludar desde otra época. Regreso, un regreso a Punta Arenas, obviamente, de un poeta que ya estaba en Santiago, del gran poeta chileno Rolando Cárdenas. Nuestro invitado de hoy es el Premio Nacional de Historia del año 2020, de este año, Iván Jaksic. Muchas gracias, Iván, por estar aquí para conversar en persona. Para mí es un gusto estar contigo y conversar, Cristian. Bueno, Iván Jaksic, además de haber recibido este premio, dijo el jurado, por un enorme aporte de su trabajo en la historia nacional e iberoamericana, nació en Punta Arenas. Tiene 66 años, estudió en la Escuela Industrial Primero Superior en Puente Alto, vamos a hablar de esa pasada por el mundo de los oficios, el mundo técnico. Abandonó Chile entre los años 74 y 75, fue operador de maquinaria industrial, pero luego retoma sus estudios de filosofía en el año 75. Es expulsado de la universidad, va a Estados Unidos, a la Universidad Estatal de Nueva York. Luego, el año 78, al volver, es condenado a 4 años de servicio militar por remiso. Vuelve a Búfalo y se doctora en el año 1981. Es una historia interesante, accidentada, vívida, entre el oficio mecánico con las manos, con los objetos reales, con la filosofía y con la historia. Él es académico de la Universidad de Stanford, es miembro de la Academia Chilena de la Lengua, estudioso de la política y la filosofía chilena. Ha escrito, por ejemplo, Rebeldes Académicos, la filosofía chilena de la independencia hasta 1989. Ha escrito o coordinado un trabajo muy interesante de historia política de Chile de 1800 al año 2010. Además, Ven a conmigo a la España lejana, el año 2007, en la edición del repertorio americano, entre otros libros, y fundamentalmente este libro que yo creo que es uno de los libros más importantes que se ha escrito en el último tiempo, sobre la figura de Andrés Bello, la pasión por el orden. Primero, Iván, antes de entrar en todos estos apasionantes temas que tienen que ver con la historia de Chile, Hispanoamérica, y que por lo demás tienen tal vez mucho que decirnos en la actualidad hoy, a lo que estamos viviendo hoy en Chile, porque siempre nos quedamos en un presentismo. Ese es tal vez el gran problema que tenemos, de no poder ver las cosas en una dimensión, en una cadena histórica. Quisiera preguntarte un poco por tu infancia. Primero, este poema que leí de Cárdenas, que habla de este regreso a este hogar, a esta casa, el frío, Punta Arenas, la nieve. ¿Cómo fue tu infancia, Iván? Bueno, es una ciudad encantadora hasta la fecha. El clima, uno crece con ese clima y para mí fue realmente formativo esa infancia, ese contacto con la naturaleza, de Tierra del Fuego, de la península, de los diferentes pozos petroleros, los canales,
realmente es algo que queda tan grabado y resulta tan inolvidable. Yo soy un producto de la educación pública. Mi padre insistió mucho en que estudiáramos en la educación pública. Había otros liceos, el Liceo San José, que era el más prestigioso, pero él quería que nosotros estudiáramos allí. Y él era masón y come cura, parece, ¿no? Total, total. Radical, masón y come cura. ¿Ya? Pero bueno, como muchos matrimonios en esa zona y en Chile en general, se producía mucho el matrimonio entre un radical masón y una mujer católica. No era muy extraño. Entonces yo también atesoro el haber crecido con esas dos tradiciones. Esas dos vertientes. Correcto. Que lo hacen a uno más tolerante, ¿no es cierto? Correcto, así es. En una entrevista que diste con tu hermano, que había ganado antes, Fabián Jaksic, el Premio Nacional de Ciencia, él recordaba que te tenía que arrastrar al colegio en la mañana, que tú ibas llorando y no querías entrar al colegio, algo que sorprende en una persona que se ve que es estudiosa, que ha amado el estudio, la lectura, las bibliotecas, el arduo trabajo a veces de la historia más científica, digamos. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo que ocurre es que era bastante anómalo el poner a un niño en primer año de preparatoria antes de cumplir los 5 años. O sea, era totalmente anómalo. No entiendo cómo mis padres lo hicieron. El argumento era que mi hermano, que sí tenía la edad, que era 7 años, sí tenía la edad, me podía acompañar, en fin. Pero para mí fue realmente difícil, ¿no? Porque no tenía las habilidades ni motrices ni emocionales para estar con niños mayores que yo. Pero bueno, eso duró apenas un tiempo y rápidamente me incorporé plenamente a la educación primaria. Y además tuve muchísima suerte, ¿no? Porque eran profesoras en este caso, increíblemente comprometidas y detectaron muy pronto el que yo tenía algunos afanes literarios. Así que ¿Eran normalistas o no? Sí, tenían formación normalista. Teníamos una profesora para toda la primaria, pero a mí me tocó trabajar con otra profesora que le gustaba mucho la poesía y me ayudaba a entender la poesía, a entender la versificación, y con ella tuve una experiencia muy, muy linda. Yo diría que alrededor del 5º o 6º de preparatoria. Entonces, como te digo, mira, al principio era muy anómalo, pero después aprendí a amar la escuela, porque me dio absolutamente todo. Y parece que fuiste lector prematuro, y te imagino ahí sentado al lado de la cocina a leña, la típica cocina a leña sureña, esperando el tecito que se está preparando. ¿Cómo era eso? ¿Cómo eran esas tardes puntarenenses donde no había internet, no había juegos electrónicos? ¿Cómo era la infancia, esa infancia ahí? Sí, bueno, mucho de lectura, lecturas de todo tipo, pero me acuerdo haber tenido la experiencia de lo que es la seriedad de la literatura cuando alguien me regaló una novela de Charles Dickens. Así que bueno, la lectura me absorbía mucho, la radio, escuchábamos mucha radio. Radioteatro, seguramente. Radioteatro. Y tal como tú dices, imagínate una cocina a leña con algo que siempre se estaba cocinando. Bueno, tomábamos más bien mate, el café casi no se conocía. Mateaban, claro. Así es. Y lo otro es con mi hermano, en esas horas interminables, ¿no? Jugábamos ajedrez. Entonces el ajedrez para mí también fue un... ¿Quién ganaba, tú o él? No, era siempre una paliza que yo aprendí también a tolerar. Ahora, Iván, ¿cómo es esta pasada, esta experiencia en una escuela técnica, ¿no es cierto? La escuela técnica de la Escuela Industrial Superior de Puente Alto. ¿Qué significó para ti? Porque tu deriva es completamente distinta. Tú terminas siendo un humanista, un historiador, entraste a estudiar filosofía, estuviste en el pedagógico, en el mítico pedagógico, o piedragógico, como le dicen algunos, Así es. por lo agitado que fue en la década de 60, 70. Claro. Pero parece que esta pasada por el Liceo Industrial fue importante para ti. Muy importante. Alcancé a estudiar un año, prácticamente la mayor parte del año, en Punta Arenas, que tenía una escuela industrial, hoy en día se llama Liceo Industrial. En esa época era una escuela,
Y en el primer año uno pasa por diferentes especialidades, como para, digamos, formarse una noción de lo que es la industria. Entonces, bueno, pasábamos por forja, o lo que se llamaba hojalatería, carpintería, ajustaje y algunas nociones de electricidad. Pero justo en esa época, esto fue el año 65, mi familia se trasladó a Santiago. Entonces, allí continué mis estudios, terminé el primer año de escuela industrial en Puente Alto, que era realmente algo muy notable que se hizo en este país, que era armar todo un modelo de educación profesional y técnica, que era congruente con el modelo de desarrollo en esa época, pero también profesores muy comprometidos. Entonces, al segundo año yo entré a mecánica. Estaba pensando que justamente, bueno, Gabriela Mistral hablaba del desprecio en Chile por el oficio, claro, el debilitamiento tal vez de la educación técnica, por supuesto que hay experiencias buenas, que ahí hay un gran vacío hoy día educacional en Chile. Hay un mundo que es el mundo técnico que es tan importante, ¿no? De los oficios, de la especialización de los técnicos, como existe en Alemania o en otros países desarrollados. Efectivamente, yo creo que fue realmente una época de gloria, pero bueno, las oportunidades laborales eran mínimas. Uno a lo más que podría aspirar era hacer un obrero especializado. Yo hice, de hecho, mi práctica en una fábrica, hilos cadena, y entonces mi camino era o transformarme en un trabajador en una industria o entrar a la carrera de ingeniería en la Universidad Técnica, que era probablemente lo que quería mi padre, pero durante el gobierno de Frei se hizo una reforma muy importante que permitió a los estudiantes de las escuelas industriales optar a cualquier carrera, dando la prueba de aptitud académica. Ya había dejado de ser el bachillerato, y bueno, yo ahí también descubrí mis afanes, mi vocación más humanística, pero ahí aquí si te pudiera mencionar el hecho de que yo nunca pensé que la mecánica era incompatible con las humanidades, para nada. Y por ahí en una entrevista que dijiste que habías descubierto la belleza o el concepto de armonía de la belleza ahí, estudiando mecánica. Así es, es realmente algo, bueno, en primer lugar se requiere mucha concentración, o sea, es imposible cuando estás manejando una máquina a altas velocidades perder la concentración, simplemente no puedes. Y entonces esa concentración a mí por lo menos me llevaba a un nivel de abstracción y de pensamiento que me hacía pensar mientras trabajaba en qué era esta maravilla que hacía posible hacer un corte en un metal, darle forma a un metal y trabajar con diferentes máquinas para llegar a un producto. El ejemplo más importante es cómo se hace un engranaje, por ejemplo, la complejidad que hay en un engranaje. Era lo más complejo que teníamos que trabajar. Y ahí por eso yo digo, es una belleza, el ver cómo la manualidad, la abstracción y la maquinaria pasan a ser una misma persona. ¿Y eso te sirvió en algún sentido después en tu trabajo de historiador, en tu tarea más del área humanista, digamos? Que uno diría que, normalmente la idea que uno tiene de los intelectuales, primero gente que es inútil con las manos, que es incapaz de arreglar un enchufe, un intelectual, no, ni hacerse un huevo a la copa, por decir algo. ¿En qué te pudo haber servido esa formación o ese paso por la...? Claro. Mira, como mencionaba, yo primero estudié filosofía y dentro de filosofía el ramo obligatorio, en donde realmente la mayor parte no seguía la carrera, porque el ramo obligatorio de lógica, tanto lógica clásica como lógica matemática, es algo que requiere mucha paciencia, mucha concentración. Y yo realmente encontré que mi formación de mecánico, que tiene una base matemática y física, me conectaba directamente con la lógica. En la lógica clásica, por supuesto, el silogismo, pero en la lógica matemática es un sistema, el de Bertrand y Russell, que realmente uno puede llegar a hacer hasta ecuaciones muy complejas. Entonces, ese fue un primer paso, ¿no? Y así es que yo, bueno, por otras circunstancias que fueron salir del país y empezar a pensar a Chile desde afuera,
me fui conectando más y más con la historia, porque incluso en filosofía teníamos poca formación histórica y en historia teníamos poca formación filosófica. Así que ahí como yo descubrí una forma de conectar la formación con mis intereses. ¿Y tuviste de profesor al mítico Juan Ribano en lógica? Absolutamente, él fue Gran maestro. Fue mi profesor de lógica, un gran maestro, y realmente me llevó él a lo que, y aquí se conecta más directamente con historia, a lo que es teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento suena como algo así muy abstracto, pero está basado en la lógica. Y yo recuerdo haber leído con él Parménides y el Sofista, cuyo esqueleto es matemático, es absolutamente matemático. Pero es teoría del conocimiento que hace que uno empiece a considerar diferentes formas de pensar, cuáles son las herramientas con las cuales uno piensa, y todo esto dentro de un contexto tecnológico, ¿no? Porque una cosa es, por ejemplo, pensar en alguien como Leibniz, ¿no? Que tiene un telescopio o tiene lentes con los que ya puede empezar a pensar en lo que serían algunas de las sensaciones, en donde los griegos no tenían mayor noción o mayores instrumentos. Entonces, ese paso, mecánica, lógica, teoría del conocimiento, y de la mano de un gran maestro, y varios de ellos también, ¿no? Que fueron muy notables, pero él en particular me llevó por este camino. Hoy día pareciera que no hay lógica en la formación de nuestros estudiantes, y hay una carencia. Y hay una debilidad profunda, se dice, en la capacidad de pensar, de analizar, de emitir juicios racionales o reflexionar incluso. ¿Esa carencia de la lógica tú la ves un poco en nuestra enseñanza hoy? Bueno, hay tantas otras cosas, ¿no? Porque realmente a propósito de querer conocer cómo funcionan las cosas, toda nuestra evolución tecnológica hoy día nos hace apretar un botón y cambiar de un sistema métrico a otro sistema de medición, o ver la temperatura en Fahrenheit o en Celsius, y lo que antes uno tenía que hacer, poco menos que con una regla de 3, o haciendo los cálculos con papel y lápiz, hoy en día tú simplemente utilizas tu aparato móvil y sería todo. Y eso yo creo que nos transforma en usuarios más que en creadores. Y ahí entonces ese aspecto yo creo que se ha perdido porque parece que fuera obsoleto. Y nos olvidamos de que hay un elemento de formación, cuando uno tiene que ir paso a paso entendiendo cómo funcionan las cosas, ahí se produce una formación. Pero cuando uno es un usuario de algo que ya está formateado, ya se pierde algo muy importante. ¿Cómo era el ambiente en ese mítico pedagógico donde tenías a Ribano profesor? Yo me lo imagino con un lugar de una gran diversidad de pensamiento. ¿Cómo era el pedagógico en el que tú participaste? Tocó la época de oro, yo creo, del pedagógico. Yo llegué como cuando ya se había realizado el proceso de reforma, que empezó por lo menos en la Universidad de Chile, en el año 68. Y eso yo creo que dividió mucho a la comunidad filosófica. Como que algunos partieron a la Escuela de Ingeniería, el Departamento de Estudios Humanísticos, otros partieron a lo que después pasaría a llamarse la Sede Norte. Entonces había una cierta polarización. Pero lo que yo recuerdo también, y que lo menciona Giannini, ¿no? En el prólogo, Umberto Giannini, su nostalgia de esa época, ¿no? En donde uno caminaba por los prados del instituto pedagógico, se sentaba en las banquetas del instituto y discutía, ¿no? Conversaba. Las asambleas que podían llegar a ser muy politizadas, yo creo que eso ocurrió mucho más el año 72, pero cuando yo llegué el año 71 era realmente una maravilla, y también lo atesoro mucho. Ahora, en ese pedagógico y en esa asamblea uno podía ver alumnos de colegios particulares, gente que venía del barrio alto, por decirlo así, o de clases más altas, gente de clase media, hijos. Es decir, había gente de derecha, gente de izquierda, había más diversidad, me parece a mí, que la que pudiera haber hoy o no. ¿Cómo lo ves tú? En la Universidad de Chile, por supuesto. Lo otro es que, bueno, es cierto, había gente que venía de familias muy bien constituidas o incluso ricas, pero con un detalle, y era que si ellos elegían estudiar filosofía era porque querían estudiar filosofía. Entonces había un compromiso muy grande.
Y bueno, esa era una capa, ¿no? Y después estábamos el resto, que veníamos de la educación pública, ¿no? Lo bueno que tenía esa formación es que uno podía seguir dos rutas. Es decir, uno tenía un tronco común curricular, pero después podías dedicarte a pedagogía o seguir por la parte más académica. Pero el que fuera una pedagogía te daba por lo menos una seguridad de tener un instrumento. Y yo alcancé a enseñar en la escuela secundaria. Y para mí también eso fue un instrumento que me dio el Instituto Pedagógico, aparte de la mística de enseñar, ¿no? De la importancia que era formar. Y tuve, bueno, enseñé en esa época el currículum, enseñaba un año que era de historia de la filosofía y otro que era de lógica. Y entonces, bueno, poder transmitir eso, porque transmitir también significa aprender. Entonces yo aprendí mucho a propósito de... Porque mucho de la lógica uno lo tiene en la cabeza, pero cuando lo tienes que poner en el pizarrón con una tiza y demostrarlo y responder preguntas, es una gran cosa. Así que bueno, eran realmente años de mucha esperanza, de sentir de que uno pertenecía a una gran universidad, cuando éramos un puñado los que realmente podíamos entrar, pero sin distinción de clase. Yo no pagué matrícula, tenía una beca. El filósofo Jorge Millas, que tú conoces bien, obviamente, que lo debes haber conocido personalmente, ¿no? Claro. Fue una voz crítica frente a la sobreideologización de la universidad. Sí. Hoy día se habla que estamos ante un problema parecido. ¿Cómo haces tú, cómo comparas estos dos momentos de las universidades públicas en el 72 ya, cuando ya estaba la polarización que tú hablabas, y hoy? Sí, bueno, de hecho, cuando te mencionaba el que allá había una polarización, estaba entre los que querían una universidad más al servicio del país y otros como Jorge Milla, que pensaban de que era el lugar donde uno podía pensar sin la interferencia. Y él tenía, bueno, de una beta muy orteguiana, él pensaba que la masificación de las universidades iban a hacerle mucho daño a la reflexión. Y ahora, él cambió, ¿no? Él cambió cuando vino la dictadura, ¿no? Como que su pensamiento adquirió un aspecto más crítico, ¿no? Que tenía que ver con una universidad que decía que no, la universidad comprometida no es ni mejor ni peor que la universidad cuartel, ¿no? Y entonces hubo un giro en su pensamiento que era muy, muy importante, pero él vivió en carne propia la ideología. Lo que hoy en día también vemos eso, una polarización, mucha ideologización, pero sobre todo tolerancia. Porque, por ejemplo, en mis tiempos, Juan Ribano tenía una posición, Humberto Giannini tenía otra, y discutían. Y después salían a tomarse un café juntos. Pero hoy en día yo creo que lo que vemos es una mayor intolerancia, y que en esa época no existía. ¿Qué te parece toda esta discusión que se ha dado en torno a la cultura de la cancelación, que se ha dado en Estados Unidos y en el resto, que ha hecho que una cantidad de intelectuales saquen una carta levantando la voz ante los peligros de la cultura de la cancelación, digamos, ante un discurso tal vez políticamente correcto que tiende a, muchas veces también, incluso hasta censurar? ¿Cuál es tu mirada sobre eso, como humanista que eres? Bueno, a mí me tocó este periodo ya viviendo en Estados Unidos. Creo que este largo periodo de casi 17 años de dictadura significó que, bueno, las discusiones eran otras, las búsquedas de la juventud eran otras, ¿no? Pero yo ya lo estaba viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, a raíz de la proximidad del quinto centenario, empezó esta cultura de la cancelación en Estados Unidos, y de hecho ha seguido su curso. Pero en Chile yo creo que nos llegó de una vez, ¿no? Después de un periodo de retorno a la democracia, de una cierta mística, ¿no? de haber recuperado ciertos valores fundamentales, de pronto como que nos pusimos en sintonía con lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo. De modo que es un fenómeno más global, pero como siempre pasa cuando las cosas llegan repentinamente, llegan de una forma mucho más dura, ¿no? Mucho más fuerte. ¿Vislumbras peligros para el pensamiento humanista o las humanidades, por ejemplo, con esa cultura de la cancelación? Sí, yo creo que las humanidades significan diálogo, significa tolerancia, significa apertura, querer saber, conocer la posición del otro. La cultura de la cancelación es exactamente lo contrario. Y además amparado por una cierta impunidad, ¿no?
que es la que permiten también los medios tecnológicos, ¿no? Tú puedes decir lo primero que te da la gana y bueno, eso genera, yo creo que, o aporta por lo menos a una sensación de crispación. Y a mí como humanista, como historiador, como persona interesada en la filosofía, me preocupa, evidentemente, porque perder esa capacidad de diálogo nos hace mucho daño. O nos hace, por ejemplo, leer de otra forma, ¿no? Calificando, censurando, cuando, bueno, si fuera, o sea, nuestra literatura, o la literatura de la humanidad, tiene otras perspectivas dependiendo del momento histórico. Y pensar desde ahora lo que es censurable y descalificar una tradición humanista, yo creo que es un grave peligro, en el sentido en que perdemos algo muy humano, ¿no? La necesidad de la conversación, la necesidad del diálogo. Bueno, te toca vivir a ti y a tu generación el quiebre brutal con el golpe militar del 73. Sí. Llega la dictadura militar. ¿Cómo viviste eso? Y cómo eso, algo adelantaste al comienzo cuando estábamos recién conversando, cómo eso de alguna manera te marcó para lo que ibas a dedicarte después, digamos, en historia, en los estudios que has hecho después. ¿Qué pregunta te suscitó? ¿Cuál fue el proceso interior? Porque fue bien agitado, lo veíamos, entraste, saliste, te expulsaron de la universidad, etcétera. ¿Cómo viviste todo ese proceso de quiebre en el país? Bueno, yo creo que como gran parte de mi generación teníamos, bueno, muchas esperanzas, ¿no? Como que contábamos con que habían continuidades, no teníamos mucha costumbre, por lo menos en mi generación no teníamos mucha costumbre respecto de las rupturas. Después, como historiador, me di cuenta de las tremendas rupturas y las tremendas crisis que ha vivido este país. Pero claro, con la tremenda ruptura del año 73, es claro, la experiencia, yo tenía 19 años, la experiencia de tener que salir a los 20 años a Argentina, a trabajar, bueno, afortunadamente tenía estas habilidades como para poder sobrevivir, pero la experiencia interior de la ruptura es lo que posteriormente me llevó a querer saber históricamente cuándo se dan estos momentos. No sé, llámese Revolución Francesa, o llámese Guerra Civil en Estados Unidos, o nuestra propia historia, ¿no? El golpe militar. Es querer saber, bueno, ¿por qué pasa lo que pasa? Es querer entender, ya como historiador, la raíz de las rupturas. Y dentro de la historia de Chile, ¿alguna ruptura anterior, digamos, o algún quiebre traumático? ¿Cuál te ha interesado más dentro de la historia de Chile? Y bueno, yo soy un fanático durante la Reconquista de Alberto Blesgana, en donde él narra precisamente esa ruptura en diferentes dimensiones, ¿no? Están los realistas, están los patriotas, pero también hay un amor, ¿no? Entre una chilena criolla y un oficial español, ¿no? Sí. Y bueno, es una historia extraordinaria, pero también hay un personaje que es San Bruno, ¿no? Que es una especie de Manuel Contreras de la época, ¿no? Sí. Y cómo él logró compenetrarse de algo que parece estar, ¿no es cierto?, en nuestra historia, ¿no? Que en los momentos de quiebre, como fue el quiebre de la independencia, puede generar este abanico de conductas humanas. Entonces, bueno, eso es uno, pero lo otro, que hay muy buenos estudios al respecto, es la Revolución del 91, ¿no? ¿Cómo podríamos comparar? Yo sé que no se pueden hacer comparaciones, pero hoy estamos viviendo un momento de inestabilidad, hay inquietud en algunos, más esperanzas en otros, hay algunos que temen un posible quiebre, que se pudiera repetir, ojalá no una ruptura, la democracia es frágil en el mundo, no solo acá hoy día. Si tuvieras que comparar estos dos momentos, algunos la comparan por el hecho de que hay un Congreso insumiso al poder legislativo, el tema del presidencialismo, esa comparación, tú como historiador me interesa tu mirada con 1891 y hoy. Bueno, yo creo que el elemento que podría ser el elemento común es cuando se agota una tradición política y en el 91 se agota el hiperpresidencialismo, ¿no? Y viene entonces el avance del Congreso. Y eso sería, yo creo que un elemento común hoy en día, que seguimos sufriendo, digamos, esta tensión que es histórica entre el Congreso y el Ejecutivo. Pero para mí lo más preocupante
es más bien el quiebre del diálogo político, el afán de resolver los problemas por medios pacíficos. Eso para mí es como preocupante y no creo que lleguemos, ¿no es cierto? Porque ahora hay una serie de diques que lo impedirían, la comunidad internacional, en un país mucho más inserto, con una serie de tratados a nivel internacional, en donde alguien tendría que pensarlo dos veces antes de que volviera a ocurrir lo que ocurrió, por ejemplo, con el golpe militar. Entonces, hay también una memoria, o sea, mi generación todavía sigue funcionando y activa, de modo que esa memoria no se pierde en el sentido de cuáles son los peligros de perder el diálogo y la conversación política. ¿No se ha perdido un poco en los jóvenes? Tú tienes contacto probablemente con estudiantes en la generación nueva, que tal vez ha vivido solo el periodo democrático. ¿No hay ahí una pérdida de memoria histórica? Yo creo que sí. Lo que ocurre es que también era un proceso que se venía dando, ¿no? Cuando las satisfacciones las encontraba la gente en el mercado, ¿no? ¿Te acuerdas de los años 80, ¿no? En donde de pronto viene todo este afán de consumir, ¿no? Y la gente empieza a encontrar más satisfacción en el consumo, en el mercado. Y bueno, eso se venía dando, ¿no? Desde fines de los 70, durante los 80, ¿no? Pero acompañados también de mucha protesta de una sociedad civil muy activa. Pero hoy en día tenemos menos renovación en los grandes articuladores de los afanes y las ambiciones de la juventud, que son los partidos políticos, ¿no? Pero siguen siendo parte, ¿no?, de la historia de este país. Entonces, cuando uno suma, por ejemplo, lo que pasó en los 80, las posibilidades que tiene o que les da el mercado a la juventud, se empieza a producir desligarse, ¿no?, de esta otra tradición. Y bueno, tiene que ocurrir de una generación a otra, y sobre todo en tiempos en que el cambio es mucho más acelerado, creo yo. Bueno, en estos exilios, en estos destierros, tu historia, tu biografía tocada por la ruptura tan profunda del 73, te haces preguntas y de pronto te encuentras con el bisabuelo de Piedra. Te encuentras con Andrés Bello. Vamos a mostrar acá un retrato de Andrés Bello. Tú lo vas a presentar mejor, ese famoso retrato de Mont Voisin. ¿Por qué se le dice el bisabuelo de Piedra a Andrés Bello, primero que nada? Bueno, es una frase de Joaquín Edwards Bello, que contemplaba este monumento en la Universidad de Chile. Y bueno, y un día él se hace la pregunta, ¿no? De decir, bueno, ¿quién era realmente este señor, ¿no? Y bueno, en parte también porque él es un viajero, ¿no? Y conoce la Europa de Andrés Bello, ¿no? Y empieza a hacer todo un trabajo de rescatar al ser humano detrás de Andrés Bello. Yo creo que ese fue el gran aporte de Joaquín Edwards Bello, ¿no? Realmente hasta la fecha celebra un libro maravilloso. Pero como ocurrió desde entonces, bueno, en la misma medida en que se iba fragmentando el conocimiento, o sea, cuando tú piensas que la Universidad de Chile tenía 5 facultades, y que en los años 20 y 30 pasó a tener una docena, y se empieza a fragmentar el conocimiento, ¿no? Eso también empieza a pasar con el estudio de la figura de Andrés Bello, que la filología, que el derecho civil, el derecho internacional. Entonces es como que lo vemos muy disperso. Entonces, amparado o de la mano de Joaquín Edwards Bello, yo también quise como que juntar todas estas piezas. Y de alguna manera se cruza con tu vida, porque inevitable cuando uno estudia, que uno, pues claro, lo hace científicamente, tiene que mantener una cierta imparcialidad, pero imagino que se cruzó todo lo que tú estabas viviendo con la vida de Bello, porque la vida de Bello también coincide en algo con tu vida y con la de tu generación. Ruptura institucional, cómo conciliar libertad con orden, exilio, arrancar de Venezuela, ir a otro país. Claro. ¿De qué manera se cruzan tu vida con la de Bello, de alguna manera? Sí, bueno, yo creo que, y lo menciono en el prólogo,
pasaron dos cosas a principios de los 90. Una era que me di cuenta, cuando yo cumplí 19 años viviendo en Estados Unidos, empecé como que haciendo una especie de balance, ¿no?, de lo que habían sido estos años. Ahí me encontré con Bello, ¿no? Un Bello que vive en Londres, que habla otro idioma, que, en fin, tiene, bueno, su historia fue, bueno, bastante dura, ¿no? Pasó penurias económicas. Claro. Pero esto es lo que yo quiero rescatar, ¿no? Cuando hablamos de exilio estamos hablando de una experiencia humana de larga data. No es de un color político o de otro, es una experiencia humana. Si tú tomas Ovidio, por ejemplo. Pero el mismo Dante. El mismo Dante, ¿no es cierto? Toda una tradición, ¿no? Y ahí es cuando pude comprender por primera vez ese Bello humano, ¿no? Y lo que había significado el destierro para él. Y además del hecho de que Venezuela se desintegró, se hizo pedazos literalmente. Entonces, el descubrir ese elemento y además este otro afán, como te digo, medio mecánico de conectar las cosas, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo se conecta el derecho civil con el lenguaje? ¿Cómo se conecta el lenguaje con la historia, ¿no? Y empezar a ver la unidad en el pensamiento de Bello. Esas dos cosas fueron las que me llevaron a estudiarlo con mayor profundidad. Y otra cosa absolutamente azarosa, ¿no? Imagínate que estamos, tal como tú y yo conversando ahora, conversar con Simón Collier, y así como en una especie así de reflexión de sobremesa, me dice, ¿por qué no escribes una biografía de Andrés Bello? Y yo di un salto, ¿no? ¿Cómo? Pues si se han escrito 10.000 biografías. Y él me convenció de que la biografía era un género que está en constante evolución y que alguien como Bello merecía una nueva biografía. Así que se juntó todo. Lo otro que se junta, pienso yo, si uno piensa, a ver, Bello arrancando de esta Venezuela que tú dices que se desintegró. Si pensamos que hoy día Chile ha recibido una ola migratoria de cientos de miles de venezolanos que arrancaron también de una Venezuela que se está desintegrando. Entonces, qué interesante volver a encontrarse con Bello ahora, ¿no? Así es. Y yo creo que he tratado de decirlo de hecho, el Instituto de Chile publicó hace poco tiempo en los anales la inmigración. Y yo hice un aporte a propósito de Bello, ¿no? Precisamente para ilustrar cómo este país se había enriquecido de esa experiencia. Porque si tú sufres una ruptura o si de pronto ves que están cerrados los caminos de vuelta a tu patria, tú tratas, ¿no? Tú haces el gran esfuerzo de conocer la cultura que te acoge y dedicas mucho esfuerzo. Entonces, en ese sentido, yo quiero conectar la inmigración de hoy, que bueno, que tiene otro ribete y es mucho más masiva, pero que tiene que ver con la misma experiencia humana. Y lo que aporta esa experiencia humana para la convivencia o incluso para la actividad económica, ¿no? Gente que está dispuesta, ¿no es cierto?, ansiosa de trabajar, es rescatar una experiencia que viene de mucho más atrás. Bueno, y tú vienes de ancestros croatas, que es la misma historia, croatas inmigrantes, ¿no? Así es. Llegaron a Punta Arenas. Así es, y vidas muy duras, ¿no? Imagínate Magallanes a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Mi padre, eran 13 hermanos, de los cuales yo llegué a conocer 5, porque todos los otros habían muerto sobre todo, bueno, lo más terrible era la tuberculosis, ¿no? Y el vivir en ese ambiente tan duro, tan inhóspito. Mi abuelo un buen día salió a trabajar y no volvió nunca más, y nunca hemos encontrado su tumba. Y mi padre también vivía arriba de un caballo, trabajando en los pozos petroleros, en Tierra del Fuego. Vidas muy duras, ¿no? Y yo creo que todo eso ayuda a reflexionar, ¿no? ¿Cómo se transforma eso que uno podría decir terrible, mejor olvidarlo, a transformarlo en una fuerza, ¿no? que te da optimismo, que te hace salir adelante, ¿no?
y que al mismo tiempo te hace identificarte con una tradición más humanística, más amplia. Iván, Simón Bolívar dijo de Bello: yo conozco la superioridad de este caraqueño contemporáneo mío, fue mi maestro cuando teníamos la misma edad y bueno, o sea, Bolívar está confesando que Bello, ya eran muy jóvenes, fue su maestro. Para tener un poco la envergadura de este personaje que llegó a Chile, que funda la Universidad de Chile, que es crucial en la historia cultural de Chile. Yo creo que sin Bello este país, bueno, había otra gente, pero habría sido un pantano cultural durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, lo que tú decías, gramático, creador del Código Civil, rector de la Universidad de Chile, ensayista, bueno, poeta, es decir, es un humanista de los más completos que hayamos tenido en nuestra historia, ¿no? Absolutamente. Me gustaría que me dijeras, porque mucha gente más joven probablemente no conoce la historia de Bello, solamente ha visto la estatua de la Universidad de Chile, claro. Lo ve como un bisabuelo de piedra o un tatarabuelo de piedra. ¿Por qué es tan importante Bello para Chile y por qué es tan importante volver a leerlo, volver a conocerlo y sobre todo hoy? Sí, bueno, un alcance primero, sí, él fue maestro de Bolívar, y Bolívar lo reconoce. Y yo me he preguntado muchas veces, porque tenían solamente 2 años de diferencia. Y entonces me pregunté muchas veces, o sea, ¿cómo un joven de 16, 17 años le enseña a otro de 15? ¿De dónde viene eso? Y evidentemente un talento, un gran talento, pero una formación en latina, él le abre una puerta al mundo, ¿cierto? Entonces, para él el lenguaje es un vehículo de comunicación con el pasado y con el presente, ¿no? En la comunicación, pero el lenguaje, sobre todo el latín en particular, es lo que hace que este gran intelectual florezca, prospere, ¿no? Y nunca lo abandona. Estaba pensando que había todo un debate en Europa, se elimina el latín, bueno, acá ya se eliminó hace tiempo, hubo manifestaciones, incluso hay gente que decía que era un error sacar el latín. ¿Y qué piensas tú de eso? Estas lenguas que se consideran muertas, pero que son lenguas fundamentales en la formación del humanista, sobre todo. Bueno, lo paradojal es que los mismos discípulos de Bello fueron los artífices de la eliminación del latín, ¿no? Los Amunati. ¿Qué es lo que se pierde con la pérdida del latín o del griego? Bueno, hemos visto un aporte reciente y por eso creo que estas tradiciones nunca mueren. El libro de Antonio Cusen, El milenio en Virgilio, muestra, ¿no? Toda la arquitectura que hay detrás del poema de Virgilio, ¿no? Y es decir, que es una apertura, ¿no? El hacer coincidir, a propósito de la mecánica, ¿no? La cantidad de versos y llegar, ¿no es cierto?, a las conclusiones a las que llega Antonio Cusen. Eso solamente se logra con un conocimiento profundo del lenguaje. Y en este caso, bueno, el latín. El latín es un latín muy rico, ¿no? Este latín maravilloso de Virgilio. Entonces, claro, cuando uno pierde eso, está perdiendo una perspectiva, no solamente por el lado técnico, sino que por el lado de abrirse a un mundo, ¿no? Y ese mundo que ha revelado Antonio Cusen, que tenía que ver con el milenio, se nos había escapado, ¿no? Leíamos a Virgilio de otra, ya es imposible leerlo de otra forma. Es un trabajo monumental el que dijo Antonio Cusen. También escribió un libro muy hermoso, muy interesante, de la relación entre Bello y Bolívar. Correcto. Y ahí quería comparar estas dos figuras latinoamericanas, ¿no? Bolívar, que se habla hasta de la Constitución bolivariana, ¿no? Se lo ha usado y a veces manoseado también a Bolívar, ¿no? Y Bello. Pero nosotros como que hemos usado menos a Bello, o sea, en cambio los venezolanos hablan de Bolívar, en Colombia se habla de Bolívar, y aquí Bello, tenemos nuestro propio héroe. No es de alguna manera un padre de la patria oculto, tú me lo dijiste una vez en una entrevista que tuvimos hace más de 10 años. Claro. Bueno, y eso se conecta con lo que me decías tú, qué es lo que perdemos o por qué no relevamos más la figura de Andrés Bello, qué podríamos obtener, ¿no?, en términos de formación, siguiendo la trayectoria de Bello. Yo creo que es el cúmulo de esas experiencias, ¿no? Y había, yo creo que algo en común. Se ha hablado mucho del americanismo de Andrés Bello y es muy cierto. Y eso él lo comparte con Bolívar, ¿no? Tiene que ver con un momento histórico, es decir, de que la fragmentación de
de Hispanoamérica a raíz de, acuérdate, eran 4 virreinatos y un puñado de capitanías generales. Y claro, viene esta crisis y lo que empieza es una dispersión, una fragmentación, ¿no? Y Bolívar a su manera, pero Bello de una forma más productiva, dice, tenemos que mantener esto unido, pero tenemos que pensarlo de otra forma, no unido como lo mantuvo la Gran Colombia de Bolívar, no unida por la fuerza, hasta que de repente se le empieza a desintegrar todos estos 3 países. En cambio, en Bello sigue esta trayectoria que es, busquemos la unidad, pero de otra forma, una forma espiritual, de una forma política, cívica, intelectual, que es a través del lenguaje. Y yo diría que lo logró, porque hoy en día España, ¿no? el Diccionario de la Lengua Española reconoce los aportes de Andrés Bello. Y eso nos lleva a entender la importancia de la unidad, ¿no? En épocas en que tenemos que valorar la diversidad, pero no perder de vista el hecho de que la unidad nos ha hecho muy bien históricamente y nos puede seguir haciendo bien. Andrés Bello llega a esta tierra lejana, a este finis terrae que era Chile, su paso por Londres, donde ahí va a ser su formación muy importante, va a dirigir periódicos, va a ir a esta biblioteca mítica de Londres, ¿cómo se llama la biblioteca? Se me olvidó el nombre ahora. Bueno, el Museo Británico. El Museo Británico. Claro. Y luego le ofrecen esta pega en Chile, viene a Chile, y él, bueno, ve la descomposición de América, el caos, la anarquía en el resto de América, y hay un trauma ahí, ¿no? Claro. Y de ahí viene el concepto que me gustaría que tú me explicaras de dónde nace y qué significa en Bello, de la pasión por el orden, que es lo que le da el título a tu libro, Andrés Bello, la pasión por el orden. Hay algunos dicen que esa pasión por el orden está en el inconsciente chileno, está muy metido en el fondo de nosotros. Es una marca muy fuerte. Me gustaría que te explayaras en eso, Iván. Sí, bueno, cuando Bolívar dice que no se vaya al país de la anarquía, está hablando específicamente... O sea, Chile era el país de la anarquía en ese momento. Claro, 1820... yo creo que durante la experiencia federalista, ¿no? Digamos, entre 1826 hasta la Constitución del 28, que trata de corregir algunos de estos elementos federalistas, ¿no? Pero al mismo tiempo genera otros problemas, ¿no? El tema de la vicepresidencia y todo un tema. Y entonces, en esa polarización es cuando viene la reacción, la reacción de Portales, ¿no? Que es entonces la imposición de un orden. Pero es un orden marcial, ¿no? Y entonces Bello llega justo en ese momento. Figúrate que él llega en junio de 1829, cuando la Constitución del 28 ya estaba demostrando señales de crisis, ¿no? Y al poco llegar, diciembre y hasta los principios del 30, viene una guerra civil. Y bueno, y entonces él es testigo de esta imposición del orden, pero al mismo tiempo ve el que se hace se arma una asamblea constituyente, y él, que tenía la posibilidad de irse, porque lo había negociado. José Miguel de la Barra le había dicho, mira, si tú no te sientes cómodo, el Estado chileno te traslada donde tú quieras. Pero él capta de que el orden que se ha instaurado se le puede dar peso intelectual. Y entonces, bueno, la Constitución es un paso, pero para él el orden tenía que ver con la convivencia. Y de allí el derecho civil. ¿Qué es lo que hace que la gente se pelee? Las familias se dividan. ¿La propiedad? Propiedad, ¿Disputa la propiedad? Contratos, sí. Herencias. Entonces él se dedica 22 años a ir, pero artículo por artículo, tratando de resolver ese problema fundamental. ¿Cómo lograr un orden, pero que no sea un orden impuesto, que sea un orden civil, que sea el orden de la ley, y al que al mismo tiempo, y ahí viene la poesía, ¿no? Que al mismo tiempo se promueva a través de algo que la gente pueda recordar, un himno, un poema, el poema del Mío Cid, al que le dedicó. Él termina el Código Civil y se pone a trabajar inmediatamente en la edición del poema de Mío Cid. ¿Por qué? Porque es un poema que se puede recordar, ¿no? Y además
promueve el imperio de la ley, que es el tercer cantar del poema de Mido Cid. Antes se aprendía memoria esto en el colegio. Yo alcancé a estudiar en la Universidad de los Osojos, fuertemente orando, ¿no? Ya se me olvida, tornaba la cabeza, la partida, el exilio. Claro. Y hay temas jurídicos también implicados. O sea, es un poema que a Bello le debe haber suscitado reflexiones muy importantes en relación a lo político, a lo jurídico, etcétera, ¿no? Y por eso yo trato en lo posible de explicar que no es el concepto de orden, no es el orden impuesto, es un orden consensuado y que además es la otra cara de la libertad. O sea, cuando él habla de orden, porque lo dice sin normas... Sí, no hay orden, no hay libertad. No hay libertad. O sea, la libertad se debe ejercer porque el límite de la libertad es cuando empiezas a violar los límites de tu prójimo. O sea, hasta ahí llega la libertad. Y eso significa que tiene que haber un orden. O sea, yo no puedo ir a robarle a mi vecino algo y dejar que eso quede impune, ¿no? Tiene que haber una conciencia de que yo puedo ejercer mi libertad dentro de mi espacio, pero no puedo ir más allá de ese espacio. Ese es un tema tremendamente actual. Y hoy día en Chile es un tema importante. Claro. La tensión entre libertad y orden. Así es. Y el problema es que no tenemos un Bello para resolver esto. Así es. Porque Bello era, tú lo dices creo por ahí, un arquitecto político, un pensador de la política, no un operador político. Así es. Y perdonen que lo diga, a lo mejor es poco misericordioso, pero me da la impresión que nos sobran operadores políticos, pero nos faltan pensadores políticos y arquitectos políticos, ¿o no? ¿Qué piensas tú, Iván? No, yo creo que y la medida, bueno, en que... Porque tú recuerdas lo que fue la ausencia de espacios de diálogo, de conversación, de gente historiadores, pero también filósofos, que piensan la política. Como que se han ido restringiendo estos espacios de discusión. Y esa voz yo creo que hace falta. Yo lo que veo como un gran cambio es que Bello logró contener lo que sería la violencia entre vecinos mediante una ley, ¿no? Pero hoy en día lo que vemos es que la violencia no necesariamente atropella los derechos individuales, digamos alguien de un vecindario en medio de Plaza Italia, ¿no? Pero la violencia dirigida al espacio público. Eso a mí me parece que es ¿La destrucción del espacio público? Así es. Y todo, bueno, que también es bastante global, ¿no? Los monumentos, todos los que fueron símbolos en algún momento de unión y que ahora son, digamos, espacios donde la gente se manifiesta violentamente. Entonces, eso yo creo que es algo que necesita ser pensado. ¿De dónde viene este ataque, ¿no? Al espacio público? Eso como que sería... Casi un odio al espacio público. Y como que habría que repensarlo, ¿no? ¿Hasta dónde llega mi libertad? Porque por otro lado hay que reconocer la importancia de poder expresarse. Evidente. Y lo hicieron 1 millón de personas. Eso fue una expresión magnífica de la democracia. Absolutamente. El problema que tuvo la otra cara, que fue la violencia casi nihilista, dicen Claro. algunos, ¿no? Y eso sin ser enteramente nuevo o enteramente nacional, es donde yo creo que debemos dedicar un poco más de tiempo para pensar qué significa, cómo se recupera el espacio público, ¿cierto? No ser rehenes de que de pronto un espacio en donde compartíamos. Y yo me acuerdo en época de la dictadura, justo cuando regresé por un tema de amnistía por mi situación militar, cómo la gente se reunía en torno a la estatua de Rubén Darío en el Parque Forestal, ¿no? Esa hermosa estatua que tiene un poema, por eso ser sincero es ser potente. Claro. De desnuda que está brilla la estrella, el agua dice el alma, la fuente, etcétera. La sinceridad, la autenticidad, ¿no? Claro. Valorar eso. Pero no la destruían. Se reunían sin destruirla, sin vandalizarla. Así es. ¿Ah? Ese espacio público, ese respeto, ¿no? ¿Y qué te surge a ti como historiador? A ver, al ver la vandalización, por ejemplo, de la estatua del general Baquedano. ¿Quién sabe quién fue el general Baquedano? ¿Cuál fue su historia? ¿Qué te pasa ahí con eso? Bueno, exactamente ese es el estilo de preguntas que uno tiene que hacerse. En primer lugar, yo creo, ¿por qué se hizo ese monumento, en primer lugar?
¿Por qué se consideró que era un símbolo que había que destacar? ¿Qué aportó a una convivencia, ¿no? Y ¿cuáles son los aspectos positivos de eso? Y yo creo que esa es una reflexión, es una primera reflexión. Lo otro es que nos hace falta, ¿no? Entender quién eran las personas, ¿no? El aspecto más humano de esas personas. Ahora, también es cierto de que como parte del debate se puede descubrir de que... Ese no es el símbolo, y que puede haber otro, pero eso hay que debatirlo, ¿no es cierto? Hay que discutir, una larga conversación tiene que ser. Efectivamente. Porque no llegar y sacar estatua y poner otras, porque si no se puede producir después otra manifestación de signo contrario que destruya el símbolo que se reemplazó, ¿no? Exactamente, tendría que, y además es una forma de promover una sensibilidad histórica, de conversarlo, y es probable que Baquedano termine, no sé, en el Museo de Historia Natural, pero por lo menos sería parte de una conversación. Hay una imagen que te quiero mostrar, que nos tocó ver al profesor Andrés Bello, que es la imagen de Andrés Bello encapuchado, ahí está. ¿Qué te pasó a ti? No sé si la viste esa fotografía con dolor. A mí yo pasé por ahí, fue doloroso, digamos, frente a la Universidad de Chile, Andrés Bello, el fundador de la educación pública de la Universidad de Chile, encapuchado. Claro, yo creo que en parte, y yo he tratado de como que matizar la experiencia de Bello, pero aún no hemos logrado separar a Bello de lo que sería como el sistema, ¿no? Es como alguien que sigue fosilizado. Claro, y hay también una caricatura, ¿no? Que se dice un señor conservador, y no, era mucho más que eso, o sea, era conservador, era liberal. Claro. ¿Dónde estaba el pensamiento político de Bello? Bueno, yo creo que uno puede ser conservador en lo valórico o en lo político, es una opción, ¿no? Pero lo otro es el ideario, y el ideario que surge de Bello es un ideario liberal, ¿no? Por ejemplo, el tema de los mayorazgos del que ha hablado Joaquín Trujillo, es realmente un punto de inflexión, ¿no? Es un mensaje clarísimo. Y bueno, es una agenda muy liberal. Entonces, estas dicotomías, o es liberal o es conservador. De encajonar, que en Chile es muy frecuente, ¿no? Claro, o es esto o es lo otro, pero no puede haber ahí... Claro. Pero el personaje es más complejo, ¿no? Bello es mucho más... Es más rico incluso, más que decir. Efectivamente. Y eso viene mucho del mundo inglés, ¿eh? No es un liberalismo a la francesa que viene del Estado, es un liberalismo más inglés, ¿no? Que empieza a incorporar sobre todo los derechos civiles, los derechos individuales. Andrés Bello era enemigo de la ruptura, pero no del cambio. Claro. Y me gustaría que habláramos de eso, ruptura y cambio en Andrés Bello, porque hoy día también la historia de Chile está viviendo un momento que algunos piensan que es ruptura, la mayoría piensa que es cambio. A ver, ruptura y cambio, Andrés Bello y hoy. Claro, la clave yo creo que está en el concepto de institución o instituciones, porque las instituciones llegan a un punto en que se ponen rígidas y no resisten el cambio y colapsan. Eso, Bello, para él fue el colapso de la monarquía, ¿no? En la que él creía, que trató de que fuese una monarquía constitucional para reconocer la soberanía del pueblo. Pero él estaba muy consciente de que ese mundo, el mundo de la monarquía, había colapsado. Y colapsó porque las instituciones fueron incapaces de hacerse cargo del cambio. ¿No es cierto? Que las guerras napoleónicas, que el comercio, que 10.000 cosas. La monarquía no fue capaz, o la monarquía española por lo menos. Entonces para él el tema era cómo crear instituciones que fueran lo suficientemente flexibles para resistir un terremoto, ¿no? Es como la diferencia entre una construcción hecha con acero y hierro o de adobe. Puede que el adobe sea más barato, pero no va a durar tanto quizás. En cambio, un edificio bien construido puede resistir los embates del cambio, ¿no? Y ese era su objetivo. Pero claro, hemos llegado a un punto en que las instituciones que se lograron legitimar con el retorno de la democracia, 89, 90, son instituciones que están bajo mucha presión, ¿no? O ciertas instituciones que se mantuvieron muy rígidas.
por ejemplo, todo el tema de las Fuerzas Armadas, de la policía, ¿no? Cuán difícil ha sido transformar estas Fuerzas Armadas que dialoguen, ¿no? Que sean parte de un sistema más democrático. Entonces, como que todo esto se junta como para decir las instituciones, y sobre todo cuando hay cambio acelerado, necesitan esta flexibilidad. Pero yo empezaría por ahí. Es decir, Bello entendió que tenían que ser las instituciones. Y la institución fundamental, el derecho civil, sigue vigente hasta el día de hoy. Eso es impresionante, ¿eh? Claro. Y no solo en Chile, porque se fue exportado a otros lugares, ¿no? Así como base de otros códigos. Así ¿Ah? es. Iván, y él le tocó ver además cómo los hijos de esas revoluciones en el resto de América Latina eran devorados por la misma revolución. O sea, le tocó ver que las revoluciones cuando se disparan solas o toman dinámicas destructivas, digamos, terminan destruyendo a los mismos. Y en ese sentido tal vez se hizo un poquito anti-jacobino Andrés Bello, ¿no? Ah, no, yo creo que absolutamente anti-jacobino. ¿Ah? Hay una reflexión que él hace sobre el cambio en Francia, y no lo dice directamente, dice, pero después de 30 años, y se refiere a la Revolución Francesa, ¿no? Es obvio que esta política asambleísta, jacobina, persecutoria, no es la tendencia del mundo. Y él ahí declara, ¿no? 1830, él dice, realmente demagogia y sobre todo violencia, no, eso no tiene curso en un mundo moderno. Y claro, muy doloroso también, ¿no? Cuando viene la Revolución del 51, ¿no? Es un gran golpe para él, entre otras cosas porque su hijo, Juan Bello, cae preso y es desterrado. Y entonces todo lo que él había dedicado en los años 30, los años 40, hasta a punto de entregar el Código Civil, y viene la Revolución y le impacta, ¿no? Y entonces en esa carta que yo destaco, ¿no? Cuando interpela a su hijo y le dice, pero es que entiende, el orden se construye y todos tenemos que aportar para eso, pero es un hombre desgarrado, ¿no? Es un hombre que ve que está tambaleando lo que él ha dedicado más de una década a construir. Quiero leerte dos citas de Bello, porque, a ver, un venezolano de esta cultura, de esta envergadura, que venía de una Caracas, que me imagino que en ese momento habían más periódicos que en Chile, probablemente más biblioteca, más literatura, o sea, Caracas tiene que haber sido esplendorosa, la Caracas donde llega Humboldt, Alexander Bosch, y se encuentra con Bello cuando Bello es bien joven. Cuando primero dice que encontró a Chile algo inferior a su reputación, sobre todo en bellezas naturales, nos pega el primer golpe a nuestro ego, ¿no? Se respiraba en el momento atmósfera de verdadera libertad, eso siente él. Había mucha tolerancia, aunque la bella literatura no tiene muchos admiradores. Eso no ha cambiado mucho. Eso es la primera. Pero luego, más tarde, en el octubre del 29, dice algo que podría aplicarse para el Chile de hoy: facciones llenas de animosidad, una constitución vacilante, un gobierno débil, desorden en todos los ramos de la administración. Así es. Observaciones muy perspicaces. ¿Qué Chile encontró? ¿Cómo cambió tan rápido Chile o la sensación de Bello frente a Chile? Ubiquemos estas dos citas de Bello en ese momento. Claro, bueno, como mencionábamos, él llega justo en ese momento, ¿no? En donde se trata de frenar este federalismo. Y entonces en la Constitución del 28 trata de poner algo de orden y centralizar más el poder. Pero aún así es insuficiente. Entonces esas reflexiones tienen que ver con ese preciso momento. Pero igual él se da cuenta, él de alguna forma entiende de que es un país que busca soluciones políticas. Y él nunca perdió la fe en eso, de que la política era el gran instrumento para salir de estas crisis. Por ejemplo, cuando él se refiere a Venezuela, que también es muy desgarrador, que dice, ese país ya no existe, se ha transformado en una selva donde solo habitan fieras. Qué tremendo. Pero qué aplicable a lo que está pasando hoy en Venezuela. Bueno. Después del informe de Naciones Unidas. Exactamente. ¿No? No, es un mundo infernal, ¿no? Es una pesadilla. Y entonces Bello ve el faccionalismo. Claro que está presente, ¿no? Y sigue presente, pero él ve una salida política. Ahora, en torno al paisaje, me gustaría mencionar una sola cosa.
Él escribe a un amigo colombiano que había escrito una novelita, una especie de relato de viaje que se llama Las peregrinaciones del Alfa. Y él ahí habla que echa mucho de menos, ¿no es cierto?, el paisaje. La exuberancia, seguramente. La exuberancia, tropical, claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, Chile se quedaba un poco corto, pero esa era la comparación. Y otra parte leí que se quejaba que aquí hay dos papeles, no pasa, casi que no hay diario. Oye, bien parecido ahora, no quiero ninguna, tenemos periódico, pero pucha, que faltan más medios de comunicación, más pluralidad de medios, algo. Claro. Eso lo sintió Bello, la importancia del periódico, de la prensa, ¿no? En Bello. Y su papel en eso, ¿no? Absolutamente. Bueno, él venía, imagínate, venía de Londres, ¿no? En donde la cantidad de diarios, pero diarios de larga duración, porque en los años 20 había una proliferación de periódicos, pero eran más bien panfletos, eran pasquines. El Mercurio era probablemente lo único, y después el Araucano, ¿no? Que él pasó a ser el redactor principal y eventualmente el editor. Pero él venía de esa experiencia británica, en donde él veía lo que ahora como historiadores podemos decir es el surgimiento de la opinión pública. ¿Cómo se expresa la opinión pública? A través de una prensa libre. Entonces, lo que él ve en Chile es más bien un faccionalismo, una división que es exacerbada por estos panfletos ideológicos. O sea, había prensa, pero estaba siendo mal utilizada, según su perspectiva. Y la prensa tenía que ser cultural, tenía que tener un elemento cultural. Pensamiento. Pensamiento. Y de hecho, bueno, si tú ves sus obras completas, la gran mayoría de sus artículos provienen del Araucano. Y él trató de apoyar la prensa durante los años 40, ¿no? Bueno, acaba de salir este libro, El Censor Americano. Sí. Estamos en octubre y estamos celebrando algo importante, que es la recopilación. ¿Podrías tú explicarlo, Iván, mejor que yo? Mira, lo que pasa es que Andrés Bello tenía una trayectoria periodística importante. Él fue editor de la Gaceta de Caracas. Y una vez en Inglaterra, él entabló relaciones con Antonio José de Irizarry. Y Antonio José de Irizarry, y tenemos, bueno, está toda la evidencia, yo lo comento, cómo ocurrió, ¿no? Cuando Irizarry le pide a Bello, que ya lo había reconocido como una persona muy talentosa, le dice, véngase a trabajar conmigo. Y bueno, esto es una revista anterior a Biblioteca Americana, anterior a Repertorio Americano, entonces la idea era rescatar esta fuente que tiene reconociblemente la pluma de Irizarry, pero reconociblemente también la pluma de Bello, ¿no? Y son los 200 años. Precisamente el último número se publicó en octubre de 1820, y ahí vemos un Bello periodista cultural, divulgador, ¿no? Sus traducciones, tanto de un poema de Pope como del viaje de Humboldt. Todo eso constituye, digamos, lo que él consideraba que era una buena prensa. Tal vez debiéramos aprender, los chilenos o el país, que Bello nos muestra, hace patente lo importante que son las humanidades, incluso en la creación de las instituciones, de mejores instituciones, bueno, desde luego una mejor educación, de un mejor país. Y el costo que se paga cuando las humanidades desaparecen, se invisibilizan o son ninguneadas o lanzadas como casi un lujo asiático. Aquí tenemos el ejemplo más palpable, digamos. Realmente, pero yo creo que han habido voces muy inteligentes que han hablado de eso, ¿no? Yo tengo esperanza en que cuando salen obras, digamos, del calibre de Milenio en Virgilio, cuando salen esas obras, uno dice, hay esperanza, ¿no? El asunto es cómo volver la discusión para que las humanidades tengan una representación más sólida y más temprano, ¿no? Afortunadamente tenemos muy buena poesía en este país. Ese es nuestro gran capital, nuestro gran patrimonio. Efectivamente. Y en la medida en que sigan saliendo poetas, ¿no? Y hay voces muy poderosas en Chile, significa que hay un lenguaje que puede ser intergeneracional, que puede llegar a una generación más nueva que puede encantarse. Ahora, Bello era legislador y poeta, como la figura de los antiguos legisladores y poetas del mundo antiguo, ¿no? Legislador, poeta, gramático,
políticos, etcétera. Claro. Impresionante, pero... Claro. Y por eso me gustaría mucho enfatizar el que cómo salimos de una educación muy fragmentada y cómo enfatizar la unidad de las cosas, la unidad del conocimiento, encantarse cómo realmente están todas las disciplinas están conectadas. Bueno, ahí está la famosa frase de Andrés Bello, que está en este discurso, a ver si la cámara puede mostrar la portada de este manifiesto, que es el famoso discurso cuando él asume como rector de la Universidad de Chile: todas las verdades se tocan. Aquí ahí parece que lo estoy mostrando. Todas las verdades se tocan. Esa frase de Bello en ese memorable discurso de instalación refleja esto que estamos hablando. Eso es el discurso de instalación, ¿eh? Es la unidad del conocimiento, ¿no? Y ahí es cuando uno ve que para él todas las disciplinas tenían algo en común. Y al mismo tiempo, no solamente algo en común en el sentido más filosófico de la palabra, pero el servicio al país. Eso es otro gran énfasis de este discurso de instalación. Ahora, yo realmente, ¿cómo me gustaría ver de que ese discurso estuviera en las manos de todos los estudiantes secundarios y que se pudiera hablar de eso? Porque hay mucha riqueza precisamente en torno a cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los sistemas políticos, cómo funciona el lenguaje, cómo se conectan las diferentes disciplinas. En pocas páginas él lo hace de una forma magistral. Dice, por ejemplo, las ciencias y las letras, fuera de este valor social, fuera del barniz de amenidad y elegancia que dan a las sociedades humanas y que debemos contar siempre entre sus beneficios, tienen un mérito suyo intrínseco en cuanto aumentan los placeres y goces del individuo que las cultiva y las ama, placeres exquisitos a que no llega el delirio de los sentidos. ¿Cómo define aquí lo que es el placer intelectual, el placer del estudio? Exacto. Qué bonito esa idea, ¿eh? Es preciosa, y además la grande diferencia entre libertad y licencia, ¿no? Que va en la misma línea, ¿no? Claro, y elegancia, ¿no? Claro. ¿Qué importancia es la elegancia? No es la elegancia de cómo uno se viste bien, sino Claro. la elegancia del lenguaje, Claro. la elegancia del trato. Claro, y por eso es que importaba mucho, como importa ahora, tener un lenguaje, ¿no? Tener un lenguaje escrito, tener un arte de la conversación, reflexionar sobre las palabras que usamos. Y ahí hay un tesoro, ¿no? Y es un tesoro que él descubrió claramente. Un sabio chino cuyo nombre no recuerdo, pero anónimo probablemente, dijo alguna vez, creo que en la dinastía Tang, que la decadencia de las civilizaciones comienza con la decadencia del lenguaje. Y aquí tengo en mis manos un libro de otro joven estudioso, un libro que tú conoces bien probablemente, Joaquín Trujillo, Andrés Bello, Libertad, Imperio y Estilo, y define a Andrés Bello como un gramócrata, que con la palabra, ¿no? Gramócrata, demócrata. La palabra, claro. Y la crisis del lenguaje y la crisis de un país cuando hay crisis en el lenguaje. Yo creo que eso también lo estamos viviendo y lo hemos vivido, digamos, ¿no? El deterioro del lenguaje y las consecuencias que trae. Claro, y además que está el aporte de Joaquín, que entra en bastante detalle al respecto de gramática como un mecanismo de orden, pero también como un mecanismo de expresión, de arte, de elegancia. Y lo otro son sus investigaciones, ¿no? A propósito de la decadencia del latín y el surgimiento de las lenguas vernáculas, y cómo esas lenguas vernáculas pasan a formar naciones e identidades culturales muy, muy fuertes, ¿no? Y entonces él teme que con la caída del Imperio Español, tal como con la caída del Imperio Romano, se produzca esta incomunicación entre los pueblos. Y entonces, para él el lenguaje, y se ha visto que en un milenio de nuestra lengua, ¿no? Ha sobrevivido a cualquier sistema político. Esa es la solidez que tiene, o la capacidad de adaptación que tiene el lenguaje es muy importante. Y también están los peligros, ¿no? El peligro que él veía en el neologismo, es un peligro también que sigue con nosotros cuando tenemos un tesoro que empieza a ser alterado por... Con la infección de jergas, por ejemplo, técnicas. Claro. Cuando el lenguaje economicista o técnico comienza a infectar el lenguaje, claro, profundamente, porque hoy día está lleno de expresiones que vienen más bien de ese lenguaje tecnicista y que van... Y además, el empobrecimiento, la calidad de la palabra, la riqueza de los matices. ¿Cómo tú eres académico de la lengua?
la Academia de la Lengua está haciendo un estupendo trabajo bajo la dirección de Adriana Valdés, muy contemporánea y muy en conversación con el Chile contemporáneo, no hay que imaginarse la academia como un grupo académico con una campanita nomás ahí guardando un tesoro, casi una momia, por decirlo así, ¿no? Claro. Bueno, y ahí hay una reflexión que te quería hacer, o a ver si pudiéramos compartir una reflexión sobre eso. No sé cómo ves tú el uso del lenguaje hoy, es decir, más que el uso normativo, estoy hablando, por ejemplo, la incapacidad de hacer distinciones, la confusión de los conceptos, cómo se confunden las ideas, a ver, cómo eso marca también el debate público. Claro, bueno, la claridad de los conceptos, ¿ah? El tener claridad sobre el uso de las palabras, las connotaciones que tiene. Y yo creo que, bueno, yo con mucha admiración, ¿ah? Porque formado en filosofía y en historia, estoy entre medio de colegas que son muy expertos en temas del lenguaje, pero la tarea común es precisamente encontrar un equilibrio entre los cambios que tienen que ocurrir en el lenguaje, pero siempre buscando la mejor expresión en nuestro lenguaje castellano. Y es una tarea bueno, son aires de cambio. Yo creo que Adriana ha sido una gran líder en ese sentido, de hacerlo más masivo, ¿no? De, por ejemplo, a propósito de la pandemia, hemos trabajado mucho a propósito de cuáles son los términos que están surgiendo. Eso es interesante. ¿Qué ha pasado ahí con el lenguaje en relación a la pandemia? Bueno, se están utilizando una serie de conceptos que requieren definición o que son adaptaciones crudas de otros idiomas, ¿no? Reflexionar sobre, por ejemplo, cómo se escribe COVID, con mayúscula o con minúscula, que parecieran ser detalles nimios, pero de eso se trata el lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son los términos que surgen a raíz de una realidad social, política, biológica, ¿no? Que son cosas que hace un año atrás ni siquiera nos hubiéramos imaginado, ¿no? Pero ahora, a raíz de la pandemia, surgen una serie de términos, y la tarea de un instituto como eso, una academia como esa, es discernir cuál sería el mejor uso. No permitir que simplemente empiecen a circular anglicismos o extranjerismos crudos. Iván, en el siglo XIX se crearon las instituciones más importantes. Se formó la República en Latinoamérica, en el mundo. Hoy día estamos en un momento no igual, pero hoy día más que crear instituciones probablemente hay que mejorarlas. ¿Cómo compararías esos dos momentos, el del siglo XIX con hoy? Claro, yo creo que lo que acabas de decir es fundamental, ¿no? Una cosa es la épica de crear una república o instalar una democracia, ¿cierto? Con todo lo que eso significa, ¿no? Transparencia, sufragio, pero estamos en otro momento. Tenemos república y tenemos una democracia que está cambiando, ¿no? Pero que es importante cultivarla y mejorar la calidad. O sea, la discusión, y de hecho esto se dio en el ámbito de las ciencias políticas, cuando ya se empezó a hablar más bien, un gran colega, un gran politólogo, Guillermo O'Donnell, fue uno de los primeros que empezó a hablar, no, si el tema hoy no es la democracia procedimental, porque eso en gran medida se ha logrado en el mundo, y muchas llamadas democracias que dicen, no, somos demócratas porque tenemos elecciones, no es suficiente, es la calidad de la democracia, es que las instituciones sean sólidas y transparentes, que la gente tenga como un común denominador, un aprecio por la calidad de la democracia, que asegura su libertad dentro de un contexto de orden, ¿no? Entonces, no es tan épico como construir una democracia o construir una república, pero es lo que es lo más importante en este momento, ¿no? La pregunta te la han hecho muchas veces, pero tú mismo te imaginas a Andrés Bello hoy en versión siglo XXI o 2.0, como diría alguien. Es una cosa que se ha metido en el lenguaje técnico, en el lenguaje. Andrés Bello, caramba, ¿cuánto aportaría, por ejemplo, al debate constitucional? Claro. Uno tiene el temor de que ese debate se pierda la oportunidad de que sea un debate rico, profundo, serio, si se transforma en una pelea, digamos, en una tole-tole o en una aquelarre, no sé. Claro. ¿Cuánto podríamos encontrar en Bello como fuente para la discusión constitucional que viene? ¿Qué elementos crees tú que Bello habría considerado si estuviera él participando en este momento?
Claro, el esfuerzo, porque lo hizo muchas veces, ¿no? Él, Sí, por eso lo digo, le claro, tocó. él promovía, él escribió un artículo y invitaba a que lo contradijeran. Y él respondía. Qué Y bueno eso, ¿eh? claro, y al final él ponía, digamos, Bien socrático en ese sentido. la palabra final, claro. De Claro. hecho, en todo el debate a propósito de la historia, él incentivó a Lastarria a que saliera con esa línea dura, ¿no? Anticolonialista, antihispánica, y entonces él fomenta esa discusión, pero de pronto la zanja, ¿no? Y eso yo creo que es lo que él estaría buscando, ¿no? Generar las condiciones para una discusión, dura, fuerte, como tú quieras, pero eventualmente decir, aquí llegamos. Esto es lo que podemos construir como un consenso. Y yo creo que ahí estaría, digamos, pensando en su interés en el lenguaje y la importancia que tiene para el diálogo, el uso del lenguaje, y yo creo que eso sigue siendo tan vigente. Bueno, y redactar una constitución, caramba, él hizo el Claro. Código Civil. No sé si habrá un Bello que redacte esta nueva constitución o van a hacer un copy-paste. Claro. Redactar la constitución tiene que ver con el lenguaje. ¿Qué es lo que va a quedar ahí? ¿Qué se dice? ¿Qué concepto? Claro. Ahora, quisiera recomendar una columna que salió precisamente hoy día de un querido colega, Carlos Franz. Escritor, novelista y amigo, claro, sí. que Sí, habla de los optimistas y de los pesimistas respecto de la Constitución. Y eso encaja muy bien con lo que hemos estado conversando sobre Bello, porque él nunca le dio tanta importancia a la Constitución, o por lo menos no trató de crear expectativas que no se iban a poder cumplir. Y por eso se dedicó más bien al derecho civil, a sabiendas de que las constituciones van a cambiar y que no van a responder en una generación, ya no van a responder a las mismas necesidades. Entonces es como que también la sobriedad de pensar de que el cambio o que la convivencia no va a ser dictada a través de una constitución. Lo que puede hacer una constitución es tener un lenguaje claro, rico, que permita un buen debate o que nos dé un mapa, digamos, para la próxima generación. Quizás esa sobreexpectativa tiene que ver con la manera como hemos redactado constituciones en Latinoamérica, que son muy floridas, muy llenas de artículos, Claro. pero finalmente no resuelven los problemas de la realidad. Y tal vez ahí hay un punto importante. Claro. Quien conoce y tiene formación jurídica como un Bello o formación histórica como tú se dan cuenta de que es peligroso despertar tanta expectativa sobre un cambio constitucional, ¿no? Puede ser muy peligroso porque puede generar una frustración más grande de la que ya se manifestó en octubre pasado. Así es, yo creo que ese llamado, como te digo, que lo mencionaba Carlos Franz, ese llamado como que ayuda, ¿no? Es como decir, estamos en un momento importante, tenemos que tomar decisiones, hay una ruta, pero al mismo tiempo que sea un ejercicio político en el mejor sentido de la palabra y no una especie de creación de una utopía, porque eso no va a resultar. Un colega politólogo contó 230 constituciones en el siglo XIX en América Latina. Imagínate. ¿Qué quedó de eso? Hay constituciones que son maravillosas en el papel, pero entre otras, bueno, la constitución colombiana que no logró frenar, digamos, toda la división interna, la guerrilla, o lo que está pasando en Venezuela, excelente constitución, pero ¿qué pasa, no? Entonces es como las expectativas pueden ir en contra nuestra. ¿Hay alguna anécdota de la vida de Bello que te gustaría compartir, que sea interesante, vital, que nos traiga el personaje en carne y hueso hoy? Su sentido del humor. Ya. Tenía un gran sentido del humor. Disfrutaba mucho de la conversación. Y eso es un lado que no es muy conocido de Bello. Y a mí me encantaría ver, sacar de las cartas, ¿no? De todos esos momentos de gran humor, ¿no? O sea, que esa jovialidad que él tenía no se condice con el cuadro de él como una persona tan seria o incluso atormentada. Tenía sus tormentos, pero tenía un gran sentido del humor. Y una vida que uno podría decir bastante trágica. Se le murieron montones de hijos, Claro. pasó pellizquerías económicas, o sea, no fue una vida fácil. Exacto. ¿Ah? Así es. Yo recomiendo mucho el poema
que le dedica al gran poeta ecuatoriano Olmedo, ¿Ya? escrito alrededor de 1826. Ahí uno ve esa personalidad cálida de él. Y es un vehículo, digamos, para sacarlo del mármol, ¿no? Sacarlo de esta piedra en que ha estado instalado. Iván, yo te quiero agradecer esta conversación, que ha sido para mí un regalo y espero que también los que nos escuchan haya sido un regalo. Siempre es fundamental mirar incluso nuestra actualidad, nuestro presente en una perspectiva histórica. Siempre es fundamental volver a conversar con nuestros bisabuelos, no solo de piedra, porque esos bisabuelos tienen algo que decir, ¿no? Claro. ¿No? Y nosotros también, obviamente, que tenemos algo que decirles para construir lo que viene. Además, me emociona tu historia. Un muchacho de Punta Arenas que su hermano tenía que arrastrar al colegio y iba llorando, que se convirtió en un destacado Premio Nacional de Historia, que ha hecho un trabajo, que está haciendo un trabajo de historiografía notable en Chile. De verdad, muchas gracias, Iván. Hijo de la educación pública. Muchas gracias a ti, Cristian. Yo la verdad es que disfruto conversar contigo y este tipo de espacio nos da una oportunidad de elaborar ideas, así que muchísimas gracias a ti. Y nos encontramos el próximo domingo nuevamente en una conversación abierta, con tiempo, en persona. Muchas gracias por acompañarnos.